Saludos cordiales, yo soy el Padre Álvaro Flores del Ministerio Buena Nueva. Este es su espacio de reflexión bíblica. Sea usted bienvenido, bienvenido. Meditamos el Evangelio de Lucas 12 del 49 al 53. Dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra, y cómo desearía que estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se haya cumplido. ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? No, no he venido a traer paz, sino la división. En adelante, en una familia de 5 habrá división: 3 contra 2, 2 contra 3. Se opondrán el padre al hijo, el hijo al padre, la madre a la hija a la madre, la suegra a la nuera y la nuera a la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de ahora quiere desinstalarnos, quiere desacomodarnos. También quiere invitarnos a ser personas de convicciones firmes y decididas. El Evangelio, hermanos y hermanas, no es una biografía de Jesús. En realidad es la vida de un hombre, del Hijo de Dios, que se entregó, que le abrió el corazón a Dios, que lo amó hasta el extremo. Es la presentación del Hijo de Dios, que vivió con esas convicciones firmes de entregarle totalmente el corazón a Dios. Vivió para una misión, el reino de Dios, y esa misión le generó conflictividad. La conflictividad es propio de aquel seguidor de Jesús. Jesús fue un hombre en conflicto. Su presentación de la misión del reino de Dios le generó conflicto. Es ahí que Jesús, se sintió convencido de que aquello, aunque generaba conflicto, era parte de lo que Dios le había presentado. Era su vocación. La otra cosa también que es muy importante: Jesús siempre sintió la protección de Dios. Esa misión de Dios le generó conflicto, pero también le generó esa paz de saber que lo que hacía era parte del proyecto de Dios, y Dios le animó, le fortaleció a seguir adelante. Eso para caer en la cuenta y no tener la tentación de llegar a pensar de que Jesús fue como un rebelde y como que vivió las cosas porque con esa rebeldía que ahora se presenta en muchos lados, de pocas convicciones. O sea, yo reniego de las cosas porque tengo que renegar. No, o sea, su proyecto es un proyecto de Dios, su vida es una vida entregada a Dios, y esa conflictividad viene de la voluntad de Dios. Por eso sintió la cercanía de Dios y la paz del corazón. Lo primero que llama la atención del texto es lo que como inicia: vine a traer fuego a la tierra. Jesús fue un hombre de fuego. Fue aquel que nos presentó a Dios desde esa presencia del Espíritu de Dios, que lo llevó a ser una persona de fuego. Decir de fuego es un hombre de convicciones firmes. Es decir, aquel que nos mostró con su vida y con su palabra a Dios con una coherencia profunda. Primera cosa que es muy importante para aquellos que somos seguidores de Jesús: estamos llamados a ser cristianos de fuego. Y cuando digo cristianos de fuego, no es porque empezamos a saltar y a hacer cosas raras, no. Es decir, personas de convicciones firmes. ¿Cuáles son nuestras convicciones? Las de Jesús. El amor, la verdad, la justicia, la paz. Eso que nos regala esa experiencia de Dios. Cuando uno tiene a Dios en su corazón, uno vive conforme a esos valores que le regala esa experiencia de fe. La fe es una norma de vida, es una forma de ser. La fe no solo son ideas en la cabeza. O sea, proclamar a Jesús el Señor es asumirlo en nuestro corazón como aquel que nos regala convicciones firmes. El cristiano se presenta ante la sociedad como un cristiano de fuego. Jesús dice: desearía que este mundo estuviera ardiendo. Claro que sí. Por supuesto que Él a nadie le gusta meterse en este mundo. O sea, cuando uno se mete a la vida cristiana, eso lógicamente, cuando uno empieza a vivir de esa manera distinta, cuando uno se presenta distinto en el mundo y empieza a sentirse retado,
a vivir con esa forma, diríamos, contracultural, con esa forma diversa, pues uno se da cuenta que en medio del mundo uno se va a ver muy diverso. Y eso le va a generar, pues, conflictividad. No es porque uno busca el conflicto. O sea, yo no busco la división, yo no busco el crear polémica. Pero mi forma de vivir, mi forma de presentarse ante los demás va a ir generando esa diferencia. El cristiano tiene que ser distinto, no distante, distinto, porque él está llamado a encender el mundo. Jesús lo decía, ustedes son la luz del mundo. Nosotros somos esa luz que en medio del mundo encendemos las oscuridades de este mundo. Esa es tu vida, esa es la mía. Por eso dice, yo quisiera que el mundo estuviera ardiendo, es decir, para no pasar por esta realidad, pero está apagado y me toca encenderlo. O sea, Jesús siente que Dios lo invita a eso. Eso es muy importante. Por eso les decía, Jesús descubre este camino como una voluntad de Dios. Nosotros tenemos que saber que no es que nosotros hacemos este camino porque yo quiero ser un rebelde sin causa. No, porque descubro que es la voluntad de Dios vivir de esa manera diversa. Dios me atrae, Dios me quema por dentro. Y ese Dios que me quema, yo lo tengo que presentar. No me lo puedo guardar. Dice Jesús, tengo que pasar por un bautismo. Y qué angustia. Ese bautismo fue lo que nos regaló esa presencia del Espíritu que nos quema. Ese bautismo lo tienes tú, ese bautismo lo tengo yo. Hemos sido consagrados en el fuego del Espíritu. El fuego de ese amor de Dios que tiene que salir de nuestros corazones para iluminar la vida de los demás. Por eso Jesús se entiende lo que dice al final, en el versículo 51. ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? No, he venido a traer división. La paz no es ausencia de guerra. Cuando decimos que tenemos paz, no es porque no va a haber conflicto. No. O sea, la paz es fruto de la justicia. Y cuando uno empieza a vivir con esa justicia de Dios, y cuando uno empieza a presentar a ese Dios, que es el que le quema por dentro, y que lo invita a vivir la vida desde la justicia, desde el amor, desde la verdad, cuando tú empiezas a vivir desde la solidaridad, desde esos principios que Dios nos presenta, ya verás cómo vas a generar división. Vas a generar división en tu familia, en tu sociedad y a donde te muevas. Por eso Jesús dice, yo no he venido a traer la paz, he venido a traer la división. Es decir, esto que está pasando aquí es porque es la voluntad de mi Padre, es lo que Dios me quema por dentro y yo no me lo puedo guardar. Los cristianos que viven acomodados y no se desinstalan en su fe, al final son tizones apagados. No son llamas encendidas. Hoy necesitamos cristianos de llamas encendidas, que ardan, que llenen el mundo de ese fuego del amor de Dios, que lleven ese fuego del amor de Dios a cada rincón y ahí iluminen al mundo con esa presencia de Dios, con esa presencia del Espíritu que me quema por dentro. Esa tiene que ser tu experiencia cristiana. Ojalá que tu fe te impulse a ir más allá, que seas un cristiano de fuego, que ardas de tu corazón y tu palabra sea aquella que ilumine la vida de muchos rincones ahí donde te encuentres. Si este evangelio crees que sirve o esta reflexión sirve para evangelizar, compártelo. Y también te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Que el Señor te bendiga y te conceda un feliz domingo. Nos encontramos en otro momento.